por medio de nosotros. El asunto es, y yo me pregunto, ¿estará la gente viendo en mi vida lo que veían en Pedro y lo que veían en Pablo? Si somos los santos de Dios, estaré proyectando en mi vida, por medio de mis hechos, por medio de mi palabra, mis acciones, eso para que la gente vea que soy un hombre o una mujer santo. Gloria a Jesucristo. Cuando se nos habla de Esteban en Hechos 6, nos dice que era lleno de gracia y de poder, haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y la gente no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Yo me imagino que mientras Esteban caminaba por las calles pasaba lo mismo que ocurre cuando nosotros pasamos por las calles. Igual que con Jesucristo. Nadie se da cuenta que ahí va un santo o una santa de Dios. Correcto. Pero en algún momento la gente tiene que captar algo más para poder venir a acercarse a un santo de Dios. Porque la gente tiene problemas. Y saben que lo que el mundo ofrece no resuelve sus problemas. Igual que fue en los días de Jesús y en los días de los apóstoles. La mujer del flujo de sangre, ¿qué le ofrecía la ciencia médica? Nada. Pero ella se enteró que por medio de Jesucristo había lo que ella necesitaba, un poder sobrenatural que le resolviera su problema. Y lo mismo tiene que ocurrir con nosotros. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Dice la palabra de Dios de esta forma. Cuando el Señor sople sobre ustedes, su espíritu vivificará esa palabra que está en tu corazón a una realidad, y entonces ellos verán que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A veces decimos, bueno, ¿qué ha estado ocurriendo estos pasados 50 años desde que el mensajero fue sacado de la escena? Dios ha estado lidiando con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos ha estado llamando, nos ha estado preparando y nos ha estado aparejando para una obra que Él va a hacer. El mensaje El filtro de un hombre que piensa, que es de donde yo tomé el título para este mensaje, dice el hermano Branham de esta forma: el día, en 65, ya ha declinado. Está diciendo, las edades de los gentiles se están acabando. Esto ya no veo más nada que el fin. Así fue con los caminantes de Emaús. El día ya estaba pasando. Ellos lo invitaron a entrar y a quedarse con ellos. Y luego Jesús se dio a conocer a ellos por medio de explicar la palabra y permitirles ver lo que Cristo debía de padecer. Cuando vemos que el Espíritu Santo nos está diciendo, miren, en estos días, de la misma forma que Jesús se le apareció a los caminantes de Emaús, Él se nos está apareciendo a nosotros de la misma forma. Yo capté pensando en eso y decía, cuando Jesús se les aparece, Él viene en el cuerpo glorificado. Y usted dirá, wow, el cuerpo glorificado. Sin embargo, Él sale del camino y se junta con ellos que van caminando. Ellos vieron el mismo, un cuerpo igual que el de los de ellos. No les llamó la atención del cuerpo de Jesús, pero Él ya está glorificado. Y es lo que empieza a hablarles nuestro Señor, es de las Escrituras, que hablaban de Él, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a tener que morir, cómo iba a tener que resucitar. El asunto es
¿por qué ellos no reconocieron que ese era Jesús? En su mente, ellos sabían que Él murió. Lo vieron muerto y lo vieron puesto en la tumba. Y ya se están yendo de Jerusalén. Aún después de que algunas de las hermanas les habían dicho que lo habían visto resucitado, pero estaban trancados a su forma de pensar de que ellos lo vieron morir en la cruz del Calvario. Y eso les impedía ver esas escrituras que hablaban de la resurrección, porque estaban ciegos a la posibilidad de que Él pudiera resucitar. En unos mensajes nos dice, anteriores al 65, nos dice el hermano Branham, Jesús les habló de las escrituras, se las citó, que hablaban de Él y de cómo iba a ser su ministerio. Pero por medio de revelarles y abrirles la palabra, ellos con todo y eso no pudieron reconocer que ese era Jesús. Hasta que Él hizo algo diferente a todos los demás, que fue la forma como partió el pan. Ahí es que se les abrió. ¿Sí? Pero ya Él los había sembrado de escrituras que hablaban de que Cristo tenía que resucitar, para que no dudaran ahora lo que está diciendo, lo que les dijeron las hermanas, que lo habían visto resucitado. O sea que los preparó para echarles un colirio y vieran la manifestación de las escrituras en ese momento. Dios nos ha estado preparando a nosotros para una manifestación sobrenatural magna, de una gran magnitud. ¿Sí? Y decimos, bueno, pero es que Dios habló por un profeta y dijo, no hace falta más nada. Solamente veo el rapto acontecer. El Espíritu Santo está aquí, la novia ya ha sido llamada, el grano está maduro, no falta más nada. Pero faltaba algo entre esos mismos elementos. Porque muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando los sellos fueron abiertos. Entonces, si el rapto hubiera acontecido, se hubieran quedado medio mundo de los que están aquí. Y Dios tenía que prepararnos a nosotros. ¿Para qué? Para una obra mayor. Porque hace 50 años atrás yo no estaba preparado. 20 años atrás no estaba preparado. 5 años atrás no estaba preparado. Pero estamos preparándonos. Y para el efecto de Dios, lo que han pasado son unos minutos o unos segundos dentro de su plan. Y acabamos de decir, pero el Espíritu Santo ha estado con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué no ha acontecido? Porque ese mismo Espíritu Santo está esperando que esas escrituras que están en nosotros, las cuales Dios nos ha venido sembrando en terreno fértil durante los últimos 10 meses, ese mismo Espíritu Santo tiene un momento determinado en el cual soplará sobre esas escrituras para traerlas a manifestación. ¿Ok? Ahora miren cómo dice el hermano Branham en su oración, en el mensaje El filtro de un hombre que piensa. Permíteme sembrar la palabra en mi corazón y proponerme allí el no desviarme de ella, sino vivir fiel a ella todos los días de mi vida. Envía sobre mí el poder vivificador. Ese es el Espíritu Santo. Pero ahí no viene para salvación o para una sanidad. Él viene para vivificar las escrituras que ha sembrado en nuestro corazón. Las escrituras con respecto a salvación, mire, ya las recibimos y ya tenemos el beneficio de ellas y ninguno de nosotros dura de la salvación. Pero ahora Él viene para otras escrituras, darles vida. Dice, envíalas para que vivifique estas palabras y yo pueda manifestar a Jesucristo ante aquellos que están delante de mí esperando que ello suceda.
para nosotros ser salvos o hacer el rapto, no son esas escrituras. Esas escrituras son para manifestar que Cristo resucitó dentro de los muertos. Esas escrituras son para ellos. Para la mujer tsunamita, la mujer del flujo de sangre, para todos aquellos que se acercarán a los hijos e hijas de Dios buscando algo. Como fue la primera vez. Cuando leemos el ejemplo del hermano que nos da el profeta, de una mujer adoptada, pues yo estuve pensando en eso. Y esa mujer adoptada es una mujer de color en el sur de los Estados Unidos, que obviamente todos los de la raza blanca le dan de codo. Es una mujer pobre, está lavando ropa en el río. Sin embargo, está adoptada. No viste diferente. Él nos la pone, nos la presenta en su ejemplo. ¿Qué es lo que resalta de eso? Cristo trajo un velo de carne en humildad, en sencillez, simple, y pasa desapercibido. Cuando lo vemos en su profeta, el mensajero de la séptima edad, Dios toma a un hombre, no viene de las grandes ciudades, viene de las montañas, de los hillbillies, como aquí llamaríamos pues un jíbaro del campo, una educación de 8º o 9º grado, que no sabe ni siquiera pronunciar bien el inglés, ni cuadrar las oraciones. O sea que sin educación, sin dicción, nada llamativo en su persona. Como traíamos el ejemplo, usted se lo imagina en un centro comercial, en la tienda Penny, sentadito en una esquina, su esposa haciendo las compras. Su mente está en otra cosa. El que pasa por allí le pasaba adelante. Pero ahí había el santo de Dios, donde Dios estaba morando en ese momento. Pero no llamaba la atención, igual que en Jesucristo, igual que en todos los demás, igual que acontece dentro de nosotros. Incluso dicen la gente que lo veía cuando subía al púlpito después del devocional, subía aquel hombrecito pequeño con una Biblia debajo del brazo. Pero cuando empezaba a hablar la palabra, la cosa es diferente. ¿Sí? Y una característica que nos dice el Espíritu Santo de aquellos que han logrado entrar velo adentro, ¿verdad? Por causa de que su naturaleza ha cambiado, la forma como reciben la palabra de Dios, se quedan con la palabra de Dios y viven por la palabra de Dios. Dice así, entonces, en aquellos adoptados, igual que esa mujer de color lavando ropa en el río, o de su santo mensajero, ¿cómo nosotros llegamos a vivir esa clase de vida? Depende a dónde hemos llegado a caminar con Dios. Eso es lo que expresaremos por medio de la madurez de esa palabra que está dentro de nosotros. Mientras estábamos en el mundo no podemos expresar a Dios. Dios es la palabra. Ni siquiera conocíamos la palabra. Pero el Espíritu Santo, dice ahora el profeta, en su alma algo empezó a alar de parte de Dios. Algo te empezó a decir, Dios existe. Hay un cielo. Yo quiero irme para el cielo. Y entonces ese jalón nos empezó a llevar a un lugar, a una iglesia, donde se nos hablara de ese reino del cielo, porque tú tienes un hambrear y no lo vas a encontrar en la plaza del mercado o en una carnicería. Vas a estar donde se supone que hablen del reino del cielo, porque tienes un hambrear y aquí es donde estás encontrando que el alimento que vas a satisfacer, eso que está en tu corazón. Y ese alimento tú dijiste, espérate, la palabra de Dios me trae consuelo, me trae paz, me trae seguridad, me estoy gozando. Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Es que me estoy gozando, tú no entiendes, pero yo sí entiendo.
porque tengo una necesidad que el otro no tiene y no te va a entender. Siempre va constantemente a la iglesia, a los cultos, no se pierde nada. Es que el otro no sabe lo que está pasando en tu interior. Dice ahora el profeta. Entonces, una vez en la iglesia empiezas a encontrar las escrituras, dice, esa alma se alinea con la palabra en todo aspecto. Y añade, esa es la evidencia del Espíritu Santo. Lo dice en otro lugar diciendo, mire cómo usted acepta y recibe la palabra para su día y su hora. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Porque pues, el Espíritu Santo te va a llevar para que aceptes la porción de la palabra que ha sido revelada para tu edad y tu día. Si tú la estás recibiendo, la estás captando, tienes que decir, Dios está lidiando conmigo. Y esa es la primera parte. Si Dios está lidiando contigo, a medida que recibes la palabra, lo estás recibiendo a Él. Más vida de Él está entrando dentro de ti. El vaso se está llenando. Hasta que llegue el momento, si lo que tengo es una cuarta del vaso, una cuarta de un hombre santo es lo que voy a estar reflejando. Pero cuando llego a la plenitud de la estatura de Cristo, estaré expresando la plenitud de la palabra en mí. Vuelve y dice, la simiente ya está en tu alma por predestinación y solo puede esa simiente alar lo que necesita a través de la palabra. Y ese filtro es el que le da al hombre santo un gusto. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a hacer, tus pensamientos, tus acciones, tus metas, tus intenciones, las vas a pasar por aquí. Todo lo que no pasa por el filtro es echado fuera. Lo único que pasa es Dios. Hasta el punto de que todo lo que es contrario a la palabra no puede ser